Fui expulsado porque sospechaban que había robado el anillo de bodas de mi hermana, pero nunca salió de la casa, y solo lo encontraron 3 años después, demasiado tarde para una reunión familiar. Ahora, nunca imaginé que estaría contando esta historia, pero aquí va. Comenten desde qué país nos están mirando ahora mismo. Soy Elliot, tengo 26 años, y, hace 3 años, mi vida dio un vuelco por una acusación falsa hecha por mi hermana mayor Gemma, de 29 años. Crecí en un pequeño pueblo de Ohio con mi padre John, de 55 años, mi madre Lisa, de 53, y mi hermana Gemma. Vivíamos en una modesta casa de 2 pisos que mis padres compraron cuando se casaron por primera vez. No era lujosa, pero era nuestro hogar. Mi padre trabajaba como profesor de matemáticas en una escuela secundaria, y mi madre era enfermera en el hospital local. No eran ricos, pero se aseguraron de que tuviéramos todo lo necesario. Al crecer, Gemma y yo éramos bastante cercanos. Pasábamos horas jugando en nuestro patio trasero, trepando al viejo roble e inventando juegos complicados. Ella siempre era la líder, inventaba las reglas y las tramas, mientras yo me conformaba con seguirla. Sin embargo, a medida que envejecíamos, las cosas empezaron a cambiar. Gemma siempre fue una persona de alto rendimiento. Era la mejor de su clase, capitana del equipo de debate y parecía prosperar en todo lo que intentaba. En cambio, yo era más relajado. Me iba bien en la escuela, pero nunca estuve tan motivado como Gemma. A medida que nos acercábamos a la adolescencia, esta disparidad empezó a desgastar nuestra relación. Para cuando Gemma se fue a la universidad, nos habíamos distanciado. Ella asistió a una prestigiosa universidad con una beca, mientras que yo me quedé en la zona y asistí a un colegio comunitario. No sabía qué quería hacer con mi vida, así que tomé una variedad de clases para resolverlo. Gemma se mudó a la ciudad después de graduarse de la universidad y empezó a trabajar en una gran agencia de marketing. Regresaba a casa para las vacaciones y algunos fines de semana, llena de historias sobre su fascinante vida y su excelente profesión. No podía evitar sentirme inferior en comparación. Yo seguía viviendo en casa, trabajando a tiempo parcial en la tienda de comestibles local, y tratando de averiguar mi siguiente paso. A pesar de nuestras diferencias, siempre asumí que Gemma y yo estábamos bien. No éramos tan cercanos como antes, pero asumí que era solo parte de crecer. No tenía idea de lo rápido que todo podría desmoronarse. Gemma y su novio Tom, de 31 años, se comprometieron hace 3 años. Habían estado saliendo durante 2 años y todo el mundo estaba extasiado. Tom era un abogado de una familia adinerada, y mis padres lo idolatraban. Él le propuso matrimonio con un impresionante anillo de diamantes que había estado en su familia por generaciones. Gemma estaba encantada, y no podía dejar de mostrárselo a todo el mundo. La celebración del compromiso fue un gran acontecimiento. Mis padres trajeron a lo que parecía ser todo el pueblo a nuestra casa para celebrar. Recuerdo haberme sentido un poco fuera de lugar entre la gente rica que Gemma y Tom habían invitado de la ciudad. Me mantuve cerca de mis viejos amigos de la escuela secundaria que aún estaban en el pueblo, sintiéndome más a gusto con ellos que con el sofisticado grupo de Gemma. Un mes después del compromiso, se desató el caos. Era un martes por la tarde, y yo tenía el día libre en el trabajo. Estaba en mi habitación jugando videojuegos y disfrutando de la casa tranquila. Gemma estaba de visita por una semana, tomándose un tiempo libre en el trabajo para empezar a organizar la boda con nuestra madre. Escuché a Gemma regresar a casa de un viaje de compras con mamá. Estaban hablando y riendo en el piso de abajo. No le di mucha importancia y volví a mi juego. Alrededor de 1 hora más tarde, escuché a Gemma gritar. Corrí escaleras abajo para ver qué pasaba y ella me acusó de haber tomado su anillo de compromiso. Explicó que se lo había quitado mientras lavaba los platos y lo había dejado en el mostrador de la cocina. Cuando regresó a buscarlo, ya no estaba. Me quedé estupefacto y rápidamente negué haberlo tomado, pero Gemma se negó a escuchar. Siguió gritando que yo era el único que estaba en la casa, así que tenía que haber sido yo. Mencionó que yo siempre había estado celoso de su éxito y que probablemente quería vender el anillo para poder finalmente mudarme y lograr algo con mi vida. Nuestros padres llegaron a casa en medio del caos, y Gemma les contó su versión de los hechos. Para mi horror, le creyeron de todo corazón. Mi madre empezó a llorar, preguntándose cómo había podido hacerle semejante cosa a mi propia hermana. Mi padre se limitó a mirarme con decepción en los ojos. Empezaron a registrar mi habitación, y lo pusieron todo patas arriba. No encontraron el anillo, pero descubrieron un dinero que yo había ahorrado de mi trabajo en el supermercado. No era mucho, tal vez unos cientos, pero Gemma se aferró rápidamente a ello, afirmando que debía haber vendido el anillo, y que de ahí venía el dinero. Intenté explicarle que había estado ahorrando durante meses, y que estaba considerando tomar algunas clases en el colegio comunitario local, pero nadie me escuchó. Los siguientes días fueron una pesadilla. Mis padres y Gemma me presionaron repetidamente para que confesara y devolviera el anillo. Amenazaron con llamar a la policía si no confesaba. Tenía miedo y me sentía completamente solo. Nadie en mi familia me creía y me trataban como a un criminal en mi propia casa. Intenté ponerme en contacto con varios de mis amigos, pero la mayoría se había mudado después de la escuela secundaria. Los pocos que se quedaban en el pueblo no parecían dispuestos a involucrarse en una disputa familiar.
Me sentí más solo que nunca. Después de una semana de incesantes acusaciones y amenazas, mis padres tomaron una decisión que alteraría mi vida para siempre. Me dijeron que tenía que irme, dijeron que ya no podían confiar en mí y que estaba avergonzando a la familia. Me dieron 2 días para empacar mis pertenencias e irme. Estaba devastado, no tenía a dónde ir y no sabía qué hacer. Mi mejor amigo de la escuela secundaria, Ryan, de 26 años, que acababa de regresar al pueblo tras servir en el ejército, se ofreció a dejarme descansar en su sofá por un tiempo, pero sabía que no podía quedarme allí mucho tiempo. Su apartamento era pequeño, y él todavía se estaba recuperando. Empaqué todo lo que pude en una mochila y en un viejo bolso de lona, incluyendo ropa, libros, mi computadora portátil y algunos recuerdos de tiempos mejores. Mientras me iba, noté que Gemma me miraba desde la ventana de su antigua habitación. Creí ver un destello de duda en sus ojos, pero rápidamente desvió la mirada. Salir de esa casa, la única que había conocido, fue lo más difícil que había hecho en mi vida. Me sentí engañado y abandonado por quienes debían amarme por completo. Lo más triste era que yo no había hecho nada malo. Durante los 2 meses siguientes, alterné entre el sofá de Ryan y moteles baratos según me lo permitía mi presupuesto. Acepté cualquier trabajo temporal que pudiera encontrar para llegar a fin de mes. He trabajado como lavaplatos, paseador de perros e incluso pasé unas semanas en una obra de construcción. Fue un reto, pero estaba decidido a demostrar mi inocencia y a salir adelante por mi cuenta. Con el tiempo, conseguí un trabajo estable en un almacén a las afueras del pueblo. El trabajo era duro, las horas eran largas, pero la paga era constante. El salario no era espectacular, pero me permitió alquilar una modesta habitación en una casa compartida con otros trabajadores del almacén. Poco a poco empecé a reconstruir mi vida, pero el dolor de lo ocurrido nunca se fue. Me quedaba despierto por la noche repitiendo los acontecimientos en mi memoria y preguntándome cómo habían salido tan mal las cosas, cómo había podido mi familia ponerse en mi contra tan rápido, cómo podía Gemma, que había crecido conmigo y me conocía mejor que nadie, creer que yo haría algo así. Corté toda comunicación con mi familia. Intentaron ponerse en contacto conmigo varias veces al principio. Mi madre me dejaba mensajes de voz sinceros instándome a volver a casa y arreglar las cosas. Mi padre me envió unos cuantos mensajes de texto indicando que teníamos que hablar. Gemma se presentó una vez en el almacén, pero me negué a verla. No podía soportar hablar con ellos después de lo que habían hecho. Ya no eran mi familia. Durante 3 años, así fue como viví. Hice nuevos amigos en el trabajo y en mi casa compartida. Salíamos después de los turnos, tomábamos cerveza y veíamos partidos. No era la vida que había imaginado para mí, pero era mía y la había creado desde cero. Trabajé duro, e incluso me ascendieron a supervisor de turno en el almacén. Empecé a asistir a clases en línea para aprender gestión empresarial. Poco a poco iba decidiendo qué quería hacer con mi vida, pero siempre había una parte de mí que estaba indignada y herida por lo que había ocurrido. Extrañaba mi vida anterior y a mi familia, pero no podía perdonarlos por no haberme creído. Cada temporada de vacaciones era un reto. Cuando veía a las familias comprando juntas o escuchaba música navideña, sentía una sensación de tristeza por lo que había perdido. Entonces, la semana pasada recibí un correo electrónico inesperado de mi padre. El asunto decía simplemente, tenemos que hablar. El mensaje era breve, indicando que necesitaban reunirse conmigo inmediatamente y que se trataba del incidente del anillo. Al principio tuve la tentación de ignorarlo, como hice con todos sus intentos anteriores de comunicarse conmigo, pero algo me hizo dudar. Tal vez era curiosidad, o tal vez una pequeña parte de mí todavía quería un cierre. Después de discutir conmigo mismo durante horas, decidí escucharlos. Llamé a mi padre y lo que me dijo me dejó atónito. El anillo había sido encontrado. Gemma lo había tirado accidentalmente al triturador de basura mientras lavaba los platos. Solo se dio cuenta de esto hace unos días, cuando el triturador empezó a hacer ruidos inusuales y llamaron a un plomero para que lo inspeccionara. Mi padre afirmó que Gemma estaba destrozada cuando comprendió lo que había transpirado y que yo había estado diciendo la verdad todo el tiempo. Declaró que todos se sentían mal por lo que me habían hecho y que querían arreglar las cosas. Colgué el teléfono experimentando un torbellino de emociones. Por un lado, me sentía vindicado, siempre había dicho la verdad, y ahora todo el mundo lo sabía. Sin embargo, estaba furioso. Me indignaba que hicieran falta 3 años para descubrir la verdad, que hubiera perdido tanto tiempo con mi familia y que hubiera luchado solo durante tanto tiempo cuando no había hecho nada malo. Ahora me encuentro en una encrucijada. Mi familia quiere que vuelva a casa. Dicen que quieren arreglar las cosas. Gemma ha estado llamando y enviando mensajes sin parar, pidiendo perdón, pero no estoy seguro de poder perdonarlos. Me echaron sin dudarlo, prefirieron pensar lo peor de mí y me dejaron a mi suerte durante 3 años. Una parte de mí quiere mandarlos a todos al infierno y dejar que carguen con la vergüenza de lo que me hicieron, pero otra parte de mí extraña mi vida anterior y se pregunta si hay alguna forma de reconstruir lo que hemos perdido. No sé qué hacer. ¿Debería darles la oportunidad de enmendar sus errores o debería seguir viviendo la vida que he creado para mí sin ellos? Estoy dividido y agradecería alguna perspectiva externa sobre toda esta situación. Actualización 1. Ha pasado una semana desde mi publicación anterior y han pasado muchas cosas.
Me gustaría agradecer a todos por sus consejos y apoyo, realmente me ayudaron a examinar mis emociones y a decidir qué hacer. Después de debatir mucho, elegí reunirme con mi familia. Creía que me lo debía a mí mismo para confrontarlos y buscar un cierre, aunque no estuviera convencido de una reconciliación. Decidimos reunirnos en un sitio neutral, una modesta cafetería en el siguiente pueblo. Lo elegí porque estaba lo suficientemente lejos de nuestro pueblo natal como para que no nos cruzáramos con nadie conocido, pero lo suficientemente cerca como para que cualquiera pudiera llegar allí sin demasiado esfuerzo. Estaba bastante nervioso el día de la reunión. No había visto a mi familia en 3 años y no sabía qué esperar. Llegué temprano a la cafetería y elegí una mesa en la esquina donde pudiéramos disfrutar de algo de privacidad. Cuando entraron, fue como un golpe en el estómago. Verlos después de 3 años fue intenso. Mi madre rompió a llorar en el momento en que me vio. Estaba más vieja de lo que recordaba, con más canas y arrugas alrededor de los ojos. Mi padre parecía cansado y agotado, con los hombros caídos como si cargara con un peso enorme. Gemma no podía mirarme a los ojos al principio. Parecía más pequeña y menos segura de sí misma que la hermana que yo recordaba. Nos sentamos y por un tiempo nadie supo qué decir. Todos empezaron a hablar a la vez, soltando disculpas. Mis padres dijeron que habían fracasado como padres al no confiar en mí y echarme. Admitieron que se habían arrepentido de su decisión cada día desde entonces, pero el orgullo y la humillación les habían impedido acercarse antes. Mi padre, que siempre había sido un hombre de pocas palabras, habló durante horas sobre cómo había repetido aquellos días en su cabeza, intentando comprender cómo había podido estar tan ciego. Afirmó que siempre se había enorgullecido de ser justo y razonable, pero que la emoción había nublado su juicio cuando más importaba. Mi madre, entre lágrimas, me contó cómo había conservado mi habitación exactamente como la había dejado, con la esperanza de que algún día regresara. Declaró que se despertaba en mitad de la noche pensando que me había oído llegar a casa, solo para darse cuenta de lo que había transpirado. Gemma rompió a llorar, declarando que nunca se perdonaría haberme acusado y haber dañado nuestra relación. Mencionó que siempre me había admirado cuando éramos niños, a pesar de que yo era el menor. Admitió que había estado tan preocupada por su propia vida y sus problemas que había perdido de vista lo que era realmente importante. Mientras hablaban, los recuerdos de nuestra infancia regresaron a raudales. Recordé cómo Gemma me defendía cuando se burlaban de mí en la escuela intermedia. Reflexioné sobre todas las veces que nos habíamos reído juntos, compartido secretos y apoyado mutuamente durante los momentos difíciles. Eso hizo que la traición doliera aún más, pero también me recordó los momentos fantásticos que habíamos pasado. Escuché todo lo que dijeron, pero no pude obligarme a perdonarlos todavía. La angustia y el resentimiento de los 3 años anteriores eran aún demasiado recientes. Les informé que necesitaba tiempo para comprender las cosas. Parecieron comprenderlo y no presionaron más. Mi mamá quiso abrazarme antes de que nos fuéramos, pero me aparté. No estaba preparado para ese tipo de cercanía todavía. La mirada de dolor en su rostro casi me convence de cambiar mi decisión, pero me mantuve firme. Necesitaba protegerme emocionalmente. Después de la reunión, regresé a mi apartamento y consideré cuidadosamente lo que quería. Quería volver a mi vida anterior. Podría volver a confiar en ellos alguna vez. Valía la pena intentar reparar nuestra relación. Reconocí que, aunque extrañaba tener una familia, también me había desarrollado significativamente en los 3 años anteriores. Me había vuelto autosuficiente, robusto y había creado una vida para mí desde cero. No era la misma persona a la que habían echado 3 años antes. Reflexioné sobre mi trabajo en el almacén, mi educación en línea y los amigos que había hecho. Había trabajado duro para llegar a donde estaba y estaba orgulloso de lo que había logrado por mi cuenta. La idea de abandonar eso y regresar a mi antigua vida me parecía terrible. Al mismo tiempo, no podía negar que ver a mi familia había desencadenado una variedad de sentimientos. A pesar de todo, seguía amándolos y extrañándolos. Me preguntaba si podría tener una relación con ellos manteniendo al mismo tiempo mi independencia. Después de unos días de deliberación, tomé una decisión. Llamé a mis padres y les expliqué que, aunque agradecía su disculpa, aún no estaba preparado para reconciliarme por completo. Les informé que necesitaba más tiempo y espacio para sanar. También establecí algunos límites. Indiqué que estaba dispuesto a mantener un contacto mínimo con ellos, pero que no iba a volver a casa ni a fingir que nada había ocurrido. Les dije que si íbamos a continuar nuestra conexión, tenía que ser bajo mis condiciones. Expresaron su decepción, pero dijeron que lo entendían. Prometieron respetar mis límites y darme el tiempo que necesitaba. Mi madre me preguntó si podía llamarme una vez a la semana para saber cómo estaba y acepté, asumiendo que sería un buen enfoque para restablecer gradualmente la confianza. En cuanto a Gemma, he decidido mantener las distancias por ahora. Sus acciones eran las que más me habían afectado y aún no estaba preparado para perdonarla. Le dije que necesitaba más tiempo antes de poder considerar tener otra relación con ella. Se disgustó, pero explicó que lo entendía y que esperaría hasta que yo estuviera listo. Ha sido una semana dura, con muchos altibajos emocionales. He tenido momentos en los que cuestiono mi decisión, preguntándome si estoy siendo demasiado duro o si estoy dejando pasar una oportunidad de reunirme con mi familia.
Pero luego recuerdo lo rápido que se volvieron contra mí y me doy cuenta de que estoy haciendo lo correcto al tomarme las cosas con calma. También he empezado a investigar posibilidades terapéuticas, y creo que sería beneficioso contar con un profesional con quien hablar mientras navego por esta complicada situación. Nunca antes he ido a terapia, así que estoy un poco nervioso, pero creo que podría ser beneficioso para mí. Por el momento, mi atención principal se centra en mi trabajo y en mis estudios. Tengo un proyecto importante en el trabajo y estoy decidido a no dejar que todo este drama familiar me distraiga de mis objetivos. También estoy pensando en mudarme a un apartamento mejor. He estado ahorrando y creo que estoy listo para un lugar propio sin compañeros de habitación. Gracias de nuevo por su apoyo. Es reconfortante saber que hay personas que comprenden y se preocupan, incluso si nunca nos hemos conocido. Proporcionaré una actualización si algo sustancial cambia. Actualización 2. Ha pasado casi un mes desde mi última actualización, y me gustaría compartir algunas novedades. He estado manteniendo los límites que establecí con mi familia. Hemos tenido algunas llamadas telefónicas y mensajes de texto, pero nada especialmente intenso. Ha estado bien, incómodo a veces, pero no tan doloroso como esperaba. Mis padres han respetado en su mayoría mis deseos, comprueban cómo estoy de vez en cuando, pero no piden más de lo que estoy dispuesto a ofrecer. Me doy cuenta de que están trabajando duro para reconstruir la confianza, pero es un proceso lento. Mi madre llama una vez a la semana, como prometimos. Estas llamadas eran tensas al principio, con silencios prolongados, pero se están volviendo más fáciles. Normalmente hablamos de temas neutrales, como su empleo en el hospital, el clima y mi educación en línea. No es mucho, pero es un comienzo. Mi padre me ha estado enviando correos electrónicos cortos, normalmente solo para saber cómo estoy o para compartir algo que cree que podría interesarme. La semana pasada me envió un artículo sobre un nuevo negocio que se abría en nuestro pueblo natal. Fue un pequeño gesto, pero me recordó cómo recortaba historias de los periódicos para mí cuando era más joven. Gemma tuvo problemas con la barrera que había creado entre nosotros. Me envió muchos mensajes de texto largos y emocionales, disculpándose y suplicando una oportunidad para arreglar las cosas. Respondí simplemente indicando que necesito más tiempo. Es difícil, pero me mantengo firme en esto. Sé que está sufriendo, pero no estoy preparado para lidiar con sus sentimientos además de los míos. La gran noticia es que he empezado el tratamiento. Encontré a una consejera que se especializa en trauma familiar y hemos tenido algunas sesiones hasta ahora. Ha sido difícil sacar a relucir todo el dolor del pasado, pero creo que está ayudando. Mi terapeuta me está ayudando a resolver mis problemas de ira y desconfianza, además de proporcionarme estrategias para establecer límites saludables. En nuestra última sesión, hablamos de cómo el incidente del anillo fue algo más que la acusación, sino también años de sentir que no estaba a la altura de los logros de Gemma. Me ha hecho reconocer que había dificultades en nuestra dinámica familiar mucho antes del incidente del anillo, y que la curación también requerirá abordar eso. Un resultado imprevisto de todo esto es que me he vuelto más cercano a mis amigos, especialmente a Ryan. Han sido un apoyo increíble durante toda esta experiencia. Ryan incluso se ofreció a acompañarme a cualquier futura reunión familiar para darme apoyo moral. Me ha enseñado que la familia es algo más que la sangre, se trata de quien te apoya cuando las cosas se ponen difíciles. El trabajo ha sido una distracción bienvenida. Me he volcado en mi carrera e incluso he recibido un modesto ascenso. Ahora estoy a cargo de la gestión de inventario de mi turno, lo que significa una responsabilidad adicional y un pequeño aumento de sueldo. Es agradable tener algo placentero en lo que concentrarse. En cuanto a mi situación de vivienda, he decidido quedarme donde estoy por el momento. No es mucho, pero es mío y simboliza la independencia por la que tanto he trabajado. Mis padres se ofrecieron a ayudarme a encontrar un lugar mejor, pero me negué, tengo que hacer esto por mi cuenta. Sin embargo, empecé a considerar seriamente opciones para continuar mis estudios. Una institución estatal situada aproximadamente a 1 hora de distancia ofrece clases nocturnas. Estoy considerando postular a su programa de negocios. Sería un paso importante, pero creo que estoy preparado para ello. En general, me lo tomo un día a la vez. Ciertos días son más difíciles que otros. Hay momentos en los que lamento nuestra fácil conexión como familia, pero luego recuerdo lo rápido que se volvieron contra mí y me doy cuenta de que no puedo apresurar este proceso. Mi terapeuta piensa que es bueno tener sentimientos encontrados sobre todo. Me anima a ser paciente conmigo mismo y a no sentirme obligado a perdonar antes de estar listo. Estamos trabajando en técnicas para afrontar las próximas reuniones familiares y festividades, que me están causando más aprensión de la que me gustaría admitir. Por el momento, mis prioridades son recuperarme y crear una vida de la que pueda estar orgulloso, con o sin mi familia. No es fácil, pero soy positivo respecto al futuro. Estoy aprendiendo que está bien ponerme a mí mismo en primer lugar y que crear límites no me convierte en una persona horrible. Gracias por su continuo apoyo, sus comentarios y mensajes me han dado fuerzas durante este proceso. Es reconfortante saber que no estoy solo a la hora de afrontar problemas familiares como estos. Actualización 3. Han pasado 6 meses desde mi publicación original, así que pensé que era hora de una última actualización. Mucho ha cambiado durante los últimos meses.
La mayor noticia es que he decidido trasladarme a una ciudad diferente en busca de una nueva oportunidad de empleo. Es un avance significativo en mi profesión, y estoy deseando aprovechar las nuevas oportunidades. El trabajo es en una empresa de logística, y las tareas son comparables a las que hacía en el almacén, pero a una escala mucho mayor. Es un puesto de gestión, hacia el que he estado trabajando durante un tiempo. Los ingresos son mucho más altos de lo que ganaba anteriormente e incluyen beneficios como seguro médico y un plan de jubilación. Antes de tomar esta decisión, tuve una larga conversación con mi terapeuta. Hablamos de cómo este traslado influirá en mi proceso de curación y en mi relación con mi familia. Finalmente coincidimos en que esto podría ser algo bueno para mí, una oportunidad para valerme por mí mismo por completo e identificarme fuera del drama familiar. Informé a mis padres sobre el traslado la semana pasada. Se quedaron asombrados y decepcionados, pero expresaron su comprensión. Mi madre lloró un poco, afirmando que había esperado que tuviéramos más tiempo para restaurar nuestra relación antes de mi partida. Mi padre fue más estoico, pero pude ver que también estaba decepcionado. A ambos les preocupaba que estuviera solo en un lugar extraño, pero les dije que estaría bien. Gemma fue la que peor lo llevó. Después de que se lo conté, se presentó sin avisar en mi piso, suplicándome que no me fuera. Admitió que sentía que me estaba perdiendo de nuevo. Fue una conversación difícil, pero mantuve mi posición. Le informé de que esto era algo que necesitaba hacer por mí mismo, y que nuestra relación no estaba en una posición en la que su opinión pudiera influir en mi decisión. Nuestra relación está mejorando, pero no es perfecta. Hemos disfrutado de varias cenas familiares en los últimos meses. Han sido incómodas y extrañas a veces, pero poco a poco estamos aprendiendo a estar juntos de nuevo. La confianza sigue siendo un problema importante. A veces cuestiono sus motivos, preguntándome si realmente creen lo que dicen, o si simplemente intentan aliviar su culpa. Mi terapeuta ha sido crucial durante todo esto. Me ha ayudado a analizar mis emociones y a crear límites. Ha enfatizado que el perdón no implica olvidar o fingir que el trauma nunca ocurrió. Se trata de dejar ir mi ira para encontrar paz mental. Me lo he tomado muy a pecho, aunque no creo que olvide nunca lo que ocurrió. Intento perdonar a mi familia, no por ellos, sino por mí. Era difícil cargar con toda mi ira y amargura, y estoy listo para dejarla ir. Mientras me preparo para este traslado, he estado pensando en todo lo que ha transcurrido. Hace 3 años, pensé que mi vida había terminado. Lo había perdido todo, incluyendo a todos los que me importaban. Pero ahora veo cuánto he aprendido de esa experiencia. Soy más fuerte, más independiente y comprendo mejor mi propio valor de lo que jamás lo había hecho. No sé qué depara el futuro para mí y para mi familia. Tenemos la intención de seguir en contacto una vez que me traslade, con llamadas telefónicas semanales y visitas durante las vacaciones. Es un comienzo, tal vez con el tiempo y la distancia podamos crear algo nuevo. Por el momento, mi atención se centra en el futuro. Estoy entusiasmado con mi nuevo trabajo, la nueva ciudad y las oportunidades que me esperan. He empezado a buscar apartamentos en línea y a investigar la región donde residiré. Es una mezcla de emoción y temor, pero en gran medida estoy deseando empezar este próximo capítulo de mi vida. Pase lo que pase con mi familia, estoy seguro de que estaré bien. Me he demostrado a mí mismo que puedo lidiar con lo que la vida me depare, y he aprendido el valor de rodearme de personas que creen en mí y me apoyan, tengan o no mi misma sangre.